déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal da coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? Gracias, mis amables, por todas sus fanfarrias y sus trompetazos. ¡Ay, y todo! ¡Qué lindo! ¡Mua! Les quiero mucho su reina universal eterna, su tía Cuquita Pons. Y bueno, pues, ay, chicos, tenemos el último en vivo de este maratónico miércoles. Sí es miércoles, ¿verdad? Ya no sé ni en qué día vivo, pero sí es miércoles 9 de julio de 2025. Chicos, pues ya empezó la concentración del Concurso Nacional de la Belleza del CNB Ecuador, que nos va a coronar a la chica que va a ir al Miss Universe representando al Ecuador en el mes de noviembre en Tailandia. Entonces, chicos, pues bueno, vamos a platicar con un personaje muy interesante ecuatoriano que nos va a platicar acerca de las chicas y de lo que está pasando allá durante la concentración que lleva unos cuantos días, y tendré a David Ortega y a Jorge Portillo también, que estarán acá, ya saben, mis chambelanes mexicanos, que van a estar comentando también qué les ha parecido y cómo han visto a las chicas. Hoy han sacado unas fotografías muy lindas, también ayer hubo material que les tengo preparado, lo nuevo que salió ahorita, podemos revisarlo juntos por internet, y bueno, pues vamos a estar con estos certámenes que se van a venir como cadena, todas las selecciones nacionales de la mayoría de los países participantes en Miss Universe, más otros certámenes internacionales y nacionales que se van a estar dando de otras plataformas. Total que hay mucho certamen por todos lados. Y bueno, pues ya pueden revisar todos ellos. La mayoría están con disponibilidad de subtítulos en inglés, algunos hasta en portugués, y por ahí vamos poniéndole idiomas de acuerdo a cómo se sienta o sepamos que es la captación de vistas en las diferentes regiones y países del mundo. Así es de que bueno, chicos, estamos con eso, creciendo siempre para ustedes, por y para ustedes, y bueno, esperando aquí a mis joyas que se vayan ya haciendo presentes, y por otro lado también a mis invitados de este día. Por acá dice Ramos, vamos a hablar de las candidatas a tu país para el Miss Universo. Saludos, Cookies, saludos. Por acá dice Eduardo Lepe Davis, hola, Cuquita, buenas noches, ¿cómo están? Dice, acá van a coronar a la Miss Mundo, a la Supra y a la Gran, pero el concurso principal es Miss Universe. Sí, entonces fíjense, a la Miss Mundo, pero en la misma noche, ¿o será que luego les dan sus coronas a las chicas? ¿Cómo va a ser, Ramos? ¿Tú estás ahí? Coméntanos al respecto. Y bueno, hay candidatas, sí hay candidatas, y vamos a checar hasta dónde creemos que las podemos ver llegar o cuáles coronas les pueden dar a cada una. Jorge Vega Reyes, hola, Cuquita, estoy listo. Pues ya Jorge es el ecuatoriano que se suma aquí va a estar aquí en la charla, aquí en el en vivo. Entonces, Jorge, si quieres de una vez ya te mandé la liga para que estés aquí acompañándonos. Por acá 5 llenos, dice Nadia, César Navarrete, Cuquita de rojo pasión, como ves, se han dado todo el tiempo, es como un color coral, así es, como ven, así, unas arracadas muy discretas, unos detallitos aquí en las orejas, nada más, pero pues miren, de repente vale la pena andar un poquito más festiva, un poquito más jacarandosa. Y pues bueno, ¿ya viste que Mexicano Universal será en agosto, Cuquita? Pues no, pero me encanta que ya se haga una edición más de Mexicano Universal, y estaremos pendientes para checar a las candidatas, y pues como en cada certamen, estar apoyando esta afición tan linda que tenemos. Listo, Calixto, dice Cristian Vargas, dice Mesías Ramón. Y pues bueno, vamos a platicar acá con David Ortega, que ya llegó, se pone aquí desde el centro del país, desde la capital mexicana del Imperio Azteca. Acá está David Ortega, periodista y chambelán de la belleza. Así es, Cuquita, buenas noches. ¿Cómo estás, maestra? Gracias por la invitación. Contenta Recibe y feliz. más bonitos y cálidos saludos, como ya lo decías, desde el corazón del país azteca,
México. Eso es todo, muy bien. Hoy he estado viendo tus posts en Instagram. Sigan a David Ortega, síganlo, porque has puesto fotos muy interesantes y como siempre, dándole variedad. Ay, porque de pronto se satura de tanta reina de belleza todas las redes. Como nos encanta esto, pues tenemos dadas de alta a Exacto. puras cuentas de los certámenes de belleza. Ya luego no saben ni quién es quién de tanta fotografía que sube. Sí, Coquita, correcto. Y pues sí, gracias por hacer la invitación. Invita a todas tus joyas a que me sigan, sobre todo en TikTok. Manejo un canal que se llama Más allá de la noticia con David Ortega. Ahí no trato nada de belleza, es pura política nacional, lo que está haciendo la presidenta, el contexto político del país, cosas de actualidad, que si la lluvia, que si la inundación, ahí te Ay, enteras. Y en pues hay cuestión mucha de noticia, hay mucha noticia con eso. sí, correcto. Y entonces es mi cuenta pues privada como periodista independiente. Ahí si me pueden apoyar con su like, con compartir, me ayudan mucho porque entre más seguidores tengas, pues es más factible poder sacar un beneficio. Pero por el momento no, no me oxido, me mantengo actualizado y pues pendiente de lo que es el periodismo, ¿no? Sí, Por otro lado, comentar rápido en el Instagram, quiero aclararle a tus joyas porque no sé si algunas me sigan, ahí pues es de chile, de mole y de dulce, ¿no? Muestro mi faceta periodística, chismolera, también jotera, de todo, o sea, ahí sí soy David, entonces pongo David Ortega, chile verde, así me encuentran. El chile verde es un apodo que me puse hace años porque soy fanático de la música mexicana y pues dice que La Llorona, yo soy picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero yo soy sabroso. como el chile verde, llorona, Llorona, picante pero sabroso. sabroso. Exacto. Ay, llorona. Pues yo Una, seré como el chile de árbol. A mí el chile de árbol es el que más me gusta. ay, Porque me encanta andar por las ramas. tú eres una rosa preciosa, con espinas, pero preciosa. ¡Au! Dolorosa, olorosa y sabrosa. Te amo, Cuquita. Pues gracias Así es. por la invitación y pues ya hay un resumen de lo que estamos haciendo. Aquí a mis joyas, mira, les encanta que todo se lo resuman. Todo. Resumido y en la boca o en donde les guste. Ay, Dios Así mío, es pues es esto. que ya resumido, pues ya es más fácil llevar el tema o cualquier situación. Así es. Siéntense a meditarlo, por favor. Es muy importante. Y bueno, pues aquí está, miren, les presento, aquí está Jorge Vega Reyes, desde Ecuador para el mundo. ¿Qué Mi tal, más, Jorge? Hola Coquita, ¿cómo están? Un gusto, un honor estar acá. David, también un fuerte saludo. Saludos desde la mitad del mundo, desde el centro del mundo. Sí. Gracias por la invitación, soy muy seguidor de tu canal, de tu le contenido. faltó Ecuador. Me encanta escucharles y pues aquí contentos para hablar sobre Miss Universe de Ecuador, que los fanáticos estamos totalmente emocionados para conocer quiénes van a ser nuestras nuevas reinas. Yo me he atrevido también a compartir con una copita de vino y brindar por ustedes. Salud, Ah, Gracias por la invitación. cafecito. Salud, salud. Salud, salud. Por Ecuador. Oye, Jorge, pues mucho gusto, qué bonito compartir con otros fanáticos y ahora pues de a nivel internacional. Yo soy fanático de Miss Universo desde el 1996, ¿y tú? Yo en verdad desde el 2004, cuando fue el Miss Universo acá en Ecuador. Entonces para mí lo veía de niño y fue como algo increíble ver que todas las mujeres vinieron acá, celebramos el Miss Universo. Me Sí. hubiese encantado ir, estar un poco más grande, ¿no? Pero obviamente fui espectador y desde ahí empezó mi pasión y hasta ahora sí, creo que muchísimo más. Sí, oye, no sé si tu presencia o qué sucedió, que la maestra Cuquita desapareció, ya no la estamos viendo, pero bueno, aquí dice que estamos en vivo, así que vamos a seguir con el changarro, ¿no? En lo que Sí, Cuquita sí. llega. ¿El 2004 qué país ganó? Fue la ganadora, fue Jennifer de Australia. Fue Uy, esa icónica, sí, sí, sí. icónica. ¿Y tú fuiste al evento o lo viste por No, no, televisión? no, yo tenía unos 11 años, 10 años tal vez, en verdad,
pero no estuve como espectador, o sea, en vivo, pero sí estuve como presente, ¿no? Y ahora obviamente viviendo el Miss Universo Ecuador acá, hay muchas expectativas, no sé si tú de qué candidatas has escuchado, qué candidatas te gustan, lo poco mucho que has escuchado, porque igual vamos a hablar un poco más sobre ello. Fíjate que sí debo de admitir que en este tema estoy un poco perdido, porque hay tanto concurso, ya tanta cosa que la verdad, sí ya vi TikTok, sobre todo resúmenes de lo que son las favoritas. Me puse a ver el concurso del año pasado, una reina preciosa para mi gusto, del año pasado, y creo que sonó muy fuerte Ecuador. De hecho, Ecuador, fíjate que me ha sorprendido porque de repente ya es casi como si fueras o hablaras de Venezuela o de Colombia, también incluyes a Ecuador en los últimos años. Entonces eso me parece importante. Ahora, de este año vi 2 que 3 chicas, no recuerdo el nombre, quizá ahorita si empezamos a ver fotos, pero sí veo competencia. Vi buenas candidatas, lo que sea de cada quien. En este caso, ¿cuántas son? ¿Son por estado o cómo se maneja ya? En verdad acá se manejan de dos maneras. Bueno, es importante mencionar que actualmente la franquicia del Miss Universe de Ecuador, este es el segundo año que tiene otra organización. La anterior organización era a cargo de la señora María del Carmen de Aguayo y actualmente está a cargo del CNB con la señora Thais Panos. Entonces, o sea que el cambio se hizo junto con cuando la llegada del señor Raúl Rocha, fue al mismo tiempo. Sí, porque justamente esta nueva organización, la primera representante Miss Universe de Ecuador fue Mara Topic, y ahora la que van a elegir el 26 va a ser la segunda representante. Ajá. Mara, como sabes, dejó la vara muy alta. Regresamos al top después de 11 años. Nuestro último top fue con Constanza Báez en el 2013, que es nuestra Miss Universo de corazones. Fue lo más lejos que ha llegado a Ecuador hasta el momento. Y impresionante esa mujer, ¿eh? Me acuerdo de ella y aparte he visto entrevistas donde comenta esa emoción que sintió de poder avanzar y de lo elegante que se veía, ¿no? Y lo poderosa que se veía. Inolvidable esa reina. Entonces estamos iguales ustedes y nosotros en cuestión del nacimiento de las organizaciones, porque aquí también es nuestra segunda reina del nuevo Miss Universo México. Entonces ahí vamos, los dos mandamos buenas candidatas. Entonces este año otra vez Ecuador y México nos vamos a agarrar de la greña, obviamente en buena elite, porque mandamos candidatas fuertes y poderosas, ¿no? Y en este caso me comentabas, entonces son las reinas mexicanas. Ah, sí. Mira, hacen un casting nacional y en ese casting nacional eligen a varias de las finalistas, pero también hay algunas organizaciones, hay algunos regionales que son muy pocos en verdad. Entre ellos, por ejemplo, Señorita Pichincha, y si no me equivoco, por el momento es la única elección, acá le llamamos provincias, ¿no? Lo que ustedes allá lo llaman estados. Pero de ahí el resto es por casting, ¿no? Entonces, seguramente más adelante se van a sumar muchas más organizaciones que quieren tener los provinciales, como ustedes los estatales, pero por el momento solo Pichincha tiene esta licencia. De ahí todo casting. Querido Jorge, vamos a actualizar a nuestras joyas y joyas porque luego empiezan a infartarse. Cuquita Pons está viva, no murió. Lo que sucedió fue un problema con su internet. Ahora sí, a la reina universal le faltó crédito, no fue al Oxxo, y ahorita está reiniciando su módem, a ver si el Oxxo le condona, le regala, aunque sea un pesito, ¿verdad? Para que pueda conectarse la maestra Cuquita. Entonces, no se me alteren, no se preocupen, vamos a seguir platicando con Jorge, obviamente es el invitado especial. Y, a ver, aquí dice Jorge Vega Reyes, Cuquita te escribí al WhatsApp. Ese era yo. No encontraba el link. Diego BC de mujer. Ramos WTF, Cookie se pegó. Star Jess dice, hay hora. Y Ramos WTF, Miss Universe siempre se ha manejado con casting. Ok, bueno, entonces vamos a seguir con el chisme. Ahorita, en México somos 32 estados. En Ecuador, ¿cuántas provincias son?
Son 24 provincias, pero han sido, por el momento, ninguno de los concursos ha tenido las 24 representantes de las 24 provincias, Ah, ¿no? Generalmente hay provincias que siempre compiten, que son ok, muy fuertes, y también hay ok, las comunidades. En este caso tenemos comunidad USA, tenemos ok. comunidad Europa, tenemos también regiones que no son como tal Sí, provincias, por ejemplo, región costa, región sierra, región central, pero ok, no son provincias como tal. Entonces, correcto. y Ah, quizás pasa algo porque, digamos, hay muchas candidatas de una misma ciudad, de una misma provincia, entonces sí. como que empiezan a representar otras provincias. Lo que pasa en el mismo Venezuela, digamos, ¿no? Como que casi no siempre Ah, representa a tu ok, ok. estado. Al fin y al cabo, Pero es de Ecuador, ¿no? cada generación, ¿de cuántas niñas está compuesta? ¿De 24? Este año hay una cantidad de 20, había 20 candidatas, pero una candidata se retiró antes de iniciar el concurso por cuestiones de salud y estamos con Ok, 19 candidatas. ok. ¿Qué define el número de candidatas de cada año? Específicamente la acogida que tengan, ¿no? Por ejemplo, el año anterior fueron Ah, 25 candidatas y este año, en cambio, fueron 20, ¿no? Entonces es un poco como la demanda, un poco también los perfiles que busca la organización, entonces depende mucho sobre estos aspectos. perfecto, ok. Entonces, más que nada, es el éxito del casting, ¿no? Exactamente. Y Ok, obviamente correcto. muchas chicas en el casting convencen que ya están preparadas, otras quizás regresen el otro año, entonces son muchos factores que evalúan la organización para tener el grupo final, el corte final, digámoslo así. Ok, antes de entrar de este año, ¿podrías hacernos a los fans mexicanos una breve reseña, resumen de lo que significó para ustedes el Miss Universe Ecuador 2024? En tanto lo bueno y lo malo, porque aquí pues no criticamos, opinamos sobre pues que si el escenario, que la luz, que los vestidos, que el estilismo, que la coreografía, que el opening, la concentración. A grandes rasgos, que tú, bueno, obviamente estás allá, tienes el chisme calientito, ¿cómo fue ese primer Miss Universo y qué esperan de este? En verdad, la experiencia del Miss Universe México, nosotros la vivimos, Perdón, muchas Miss Universe Ecuador 2024. a Miss Universe de Ecuador. En verdad, al tener un cambio de organización, hubo una gran expectativa. Ok, Regresaron muchas candidatas, vinieron de otras organizaciones, muchos rostros nuevos que no querían participar con la anterior organización. Entonces fue como que un nivel excelente el año anterior. El top 3 que teníamos, que fue Mara Topic, fue Catherine Spin, que fue Nadia Mejía, que regresa también este año, fue un top 3 de infarto, en verdad. Cualquiera de las tres podía ganar. Los fans estaban muy divididos con estas tres candidatas. Yo, desde opinión personal, considero que fue uno de los años más fuertes de la historia para elegir a la Miss Universe Ecuador. El top 3 era, lo sabíamos todos, pero no sabíamos cuál de ellas iba a ganar. O sea, fue una final de infarto porque las tres daban un nivel internacional increíble. Una ganó Miss Tierra, la otra top 10 en Miss Grand 2019. Nadia Mejía, finalista en Miss USA. O sea, todas venían con una cancha grande y eso contando con las tres finalistas, pero habían las otras finalistas del top 12, del top 6, que eran chicas también con gran potencial, con una gran belleza, con un gran porte, que tú dices de ellas también son material muy fuerte. Yo viví el Miss Universe Ecuador del año anterior muy feliz, contento, las pude conocer también porque justamente que debe estar por aquí mi amigo José, que es diseñador de trajes típicos, él participó el año anterior, y estábamos ahí con las chicas, las conocí en persona, me tomó un montón de fotos, entonces fue como el primer Miss Universe de Ecuador que estuve como desde dentro, entre comillas, y lo viví uy. de la mejor forma. Oye, y cuéntanos aquí el chisme, ya pasó. ¿La ganó la que tú querías? No era mi favorita Mara, lo he dicho, para mí mi favorita Tras, es Catherine tras, Spin, escándala. y para mí era Catherine Spin mi favorita, pero como te digo, cualquiera del top 3 podía Sí, ganar. O sea, eran ese top 3 poderosas. estuvo increíble, no sabíamos quién iba a ganar, fue un gran nivel, las Sí, tres una gran cancha experiencia. Yo era más, me iba por Catherine Spin, pero igual celebré mucho a Mara, le fue muy bien en mi universo, tuvo una preliminar increíble acá en el Nacional, después de el Internacional, volvimos al top con ella y obviamente aplaudimos eso, ¿no? platícame qué se siente estar viendo el Miss Universo y ver a tu candidata
en esos momentos, ya sabes, el primer corte, cuando dicen Ecuador, ¿cómo lo viviste? No, fue una emoción tan grande, como te decía, nos reunimos con mi mejor amigo que también es súper fanático de los concursos, que es ¿Pero tú diseñador. dudabas que pudiera pasar o sabías que iba a pasar? No, o sea, siempre hay esa como ese porcentaje, ¿no? Como que Siempre, nunca siempre hay esa esa cosquilla. certeza, ¿no? O si no, preguntan a María Habash, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, como que tú Tras. siempre sabes lo que puede pasar. Entonces, claro, estábamos nosotros ahí pegados al televisor, viendo el Miss Sí. Universe México, qué va a pasar, y claro, cuando nombran Ecuador, gritamos de emoción, saltamos, y queríamos que siga avanzando, obviamente Mara lo hizo Sí, muy bien, pero bueno, ya sabemos que eso queda en el jurado, ¿no? eh, desde una perspectiva, a una autocrítica, ¿qué le faltó a tu candidata para llegar al top 5? ¿Sientes que, cómo viste esa situación? Es un tema muy complicado, pero yo pienso que tal vez el hecho de que ella no haya pasado a los siguientes tops porque tenía una gran pasarela, una gran figura, una gran belleza, yo creo que Belleza. todo fue desde el punto de su discurso, de su comunicación, de su oratoria. Yo creo que ese fue un talón de Aquiles porque a veces sentía que no estaba muy bien direccionada su historia, sus Sí, anécdotas, y muchas veces creo que esa estrategia no funcionó en la parte comunicativa, porque si tú ves a Mara, es una mujer guapísima, cuerpazo, gran pasarela, y tú dices, ¿por qué no pasó? Entonces yo considero que desde ahí en aspectos de comunicación hubo algunos factores que se pudo mejorar mucho más, potenciar mucho más. Entonces en eso sí, pues, yo considero, ¿no? ahora sí, querido Jorge, cuéntanos todo el chisme ya completo. Yo, por ejemplo, te voy a decir una cosa. En México, pues ya ya conocemos a las 32 candidatas, hubo una mini concentración, ya la generación está armada, cada una está peleando por subir de seguidores, ya sabes, aquí sí hay 32 candidatas, este año no tenemos representante de Estados Unidos, eh, porque se va a escoger la Miss Universe Latina, entonces no se escogió. El año pasado fue comunidad internacional, entonces serán 33. Me encantaba Correcto. esa mujer, me encantaba esa mujer. Un espectáculo. Y a todo dar, ¿no? Así decimos acá cuando una persona es súper alegre y abierta a tratar a los fans. Y bueno, pues ahorita ya nos dieron la sorpresa de que la preliminar del concurso ya está grabada. Imagínate, no va a ser en vivo. Hay algunos que estamos en shock, otros desmayados, otros les vale, otros qué injusticia. Y bueno, ese es el chisme de ahorita en Miss Universe México hasta el momento, ¿no? Ya la final será para septiembre y eso es lo que quisiera saber, pero de Ecuador, ¿cómo ha sido este año? ¿En qué vamos? Las chicas van 3 días de concentración apenas. La concentración comenzó el día domingo en la ciudad de Guayaquil, una de las ciudades más importantes de Ecuador. Claro, claro. Eh, el 18 de este mes es la preliminar en la ciudad de Cuenca. En cambio, es una ciudad de los Andes, no es una ciudad de la sierra, que está más o menos, si no me equivoco, a 4 horas de Guayaquil. Va a ser la preliminar el 18 y la gran final va a ser el 26 en la ciudad de Guayaquil. La organización este año tiene previsto elegir obviamente a la Miss Universe de Ecuador, a la Miss Supranational de Ecuador y a la Miss Grand de Ecuador. Ah, Aún no se ha comunicado la manera en la que van a elegir, no sabemos si se va a elegir en la preliminar, en la final, o si va a haber, por ejemplo, designación posterior al concurso. Esa información la organización no lo ha mostrado aún, ¿no? Es una información que esperamos que a los fanáticos, a los fans y obviamente a las mismas chicas y a los equipos que tiene cada candidata les comuniquen, porque hay muchas candidatas que no quieren el Miss Universe, quieren el Miss Grand, quieren el Miss Supranational y otras quieren el Miss Universe y otras están como apuntando a cualquiera de los 3 concursos. Hay de todo un poco, ¿no? oye, eso me suena en mi cabeza porque aquí todas las mexicanas quieren ir a Miss Universo. ¿A qué se debe que ya estas chicas estén tan decididas en yo para acá y yo para acá?
En verdad, por los perfiles de los concursos, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una Miss Supranational que es Andrea Aguilera, que ella hizo que conozcan, bueno, que se conozcan en Ecuador los dos eventos, el Miss Grand y el Miss Supranational, mucho más. Mara Topi fue top en Miss Grand también. Zulay Castillo fue top en Miss Grand en el 2013. En el Miss Supranational no nos ha ido nada mal. Valerie Carvalho fue top, Justin Cruz fue top, Zulay Castillo fue top y Andrea Aguilera fue nuestra primera super. Entonces, hace que muchas chicas, aspirantes, candidatas digan, yo quiero el Supernational, yo quiero el Grand, y tal vez el Universe a futuro, tal vez no el Universe, ¿no? Porque además sabemos que cada concurso tiene un perfil, y justo ya que veamos las candidatas, en un momento podemos ver las páginas, y te voy contando un poco de cada una de ellas. Entonces la competencia está muy fuerte porque muchas quieren el Grand, otras del Super, otras del Universe. Regresaron candidatas como Nadia Mejía, que es una de las grandes favoritas también. Y los fans que nos digan también quiénes son sus candidatas favoritas de Miss Universe de Ecuador, a quiénes le ven con la corona del Universe, del Grand, del Supra, porque eso es importante también. Entonces, sí. No sé si podemos ir compartiendo información, cómo funciona esta página. Claro. Claro. Bueno, mira, el canal es de la señora maestra Cuquita Pons, la cual el día de hoy, vuelvo a repetirte, no pagó los megas, no le llegó el internet, y bueno, me tiene en esta situación en jaque. Yo, pues aquí siendo ahora sí que me tocó ser su mano derecha el día de hoy y salvar el evento. ¡Ya llegué! No. Maestra, ¿por qué no me manda a decir que le mande? Porque no sabía, no, pues falló. Fíjate que media hora antes de que empezara el en vivo, estaba teniendo muchas fallas de conexión, y ahorita le está compartiendo datos mi celular, y le digo, Marco Antonio, ¿y cuánto tiempo me va a dar? Pues no sabemos. Entonces, no sabemos el plan que tengo. Ahora sí que qué buen plan es, ¿en buen plan o en mal plan? No lo sé, pero los estaba escuchando. Estimada Cuquita, por si acaso se vaya el internet otra vez, tengo una sorpresa. Yo te tengo una sorpresa desde la mitad del mundo. ¡Ay! ¿Me vas a mandar unos megas? No, a ver. Te voy a mandar por WhatsApp unos saludos que te hicieron tus candidatas que siguen tu canal, les gusta tu contenido y que ahora están participando en Miss Universe Ecuador. Entonces te voy a mandar la información que ellas te saludaron en plena concentración. Pero me los vas a mandar para que los comparto ahorita, o los trabajo y los vemos en el domingo. ¿Qué será mejor? Como tú desees. Es que soy muy inventada, entonces me gusta decorarlos y todo. Como tú desees, Cuquita. Sí, mándamelos y ya me encargo yo de editarlos, de ponerlos muy monos, muy al nivel de las candidatas de Miss Universe Ecuador. Ahorita muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Pues miren, yo ya había escuchado de gente que se le iba al internet así la del hogar y le compartían datos del celular. Dije, bueno, pues lo haremos en esta ocasión y lo logramos. Así es. Ya los estaba escuchando, estaban platicando de muchas cosas. Tenemos argüenderismo para el domingo. Yo creo que sí va a haber oportunidad de platicar muchas cosas porque hay muchas novedades, ¿verdad? Hay muchas cosas de qué platicar, bastante. Por favor, oye, Cuquita, yo acá les tengo que me invites cuando hablen del Miss Universe Cuba. Por favor, pido mano si es posible. Necesito hablar de eso. Sí, porque hay mucho tema. Pero a ver, del tema del CNB Ecuador, aquí preparé las imágenes de las chicas. Sí. Obviamente hoy salieron más imágenes. De las chicas. Vamos a ver si los datos que tengo permiten que se suban los videos y todo. Porque veo que está pujando el sistema por subir un video que preparé. Aquí lo veo que está vuelta. Naranjo Goya, Azuay. Gabriela Sánchez, Chimborazo. Nadia Mejía, Comunidad USA. María José Caballo, Cuenca. Melanie Montaleza Cruz, El Oro. Ella me gusta. Galápagos. Jica Márquez Esneves, Guayaquil. Soy Mariola Bejarano Torres, Guayas. Priscila Gijón, Ibaguda. Bárbara Bernal, Señorita Los Ríos. Paula Vizcaíno, Pichincha.
Samantha Kennedy, Quito. Andrea Gura, región central. Ariana Taranto, región Costa. Cristi Termidor, región Sierra. Kenia Bonilla, señorita Santo Domingo de los Táchira. Paola Carrera, señorita Sucumbíos. Dace Curracluna, Tungurahua. Órale. Y ellas son las candidatas. Acá tenemos las fotografías de cuando se preparaban para irse a la concentración. Y ahí las tenemos a todas. Y luego vienen unos videitos donde podemos medir más o menos qué tan altas, tan poderosas, qué tanto proyectan. Aquí Mucha todas guapa. en solitario y todas lucen bastante, ¿eh? La gran mayoría en solitario. Luego la cosa viene que cuando las comparas, ya no tanto por estatura, pero sí por proyección, empiezas a ver el desnivel entre unas y otras. Pues ahorita de lo que vimos me llamó mucho la atención USA, Quito y Pichancha. Chincha. Esa, Y Chincha. Pichincha. Pero muchas guapas, ¿eh? Muchas guapas. Está difícil, ¿no? La negra preciosa. Sí, justamente ella es Kenia Bonilla, es la primera mujer trans en Miss Universe de Ecuador. Ajá, ¿Es trans? Ujú. Sí, para que veas, es una chica que, bueno, es muy criticada, es increíble, pero es muy criticada y desacreditada por la mayoría de los fanáticos, porque aunque parezca que no, hay mucho hate dentro de la comunidad LGBT+, hay mucha gente que se tira entre comunidades. Entre los colores de la bandera hay guerra civil. Entonces, sí he escuchado comentarios muy feos. No, hermanas, no sean así. Pues, ¿qué tiene de malo? Pues si está permitido, ¿por qué? ¿Qué les cae mal de ella? Cuéntanos. Yo siento que Ecuador todavía no estaría listo para una representante trans, desde mi óptica. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, la verdad, pero Kenia, tengo la oportunidad de conocerla, pude trabajar con ella una temporada también, y Kenia es una mujer que está abriendo caminos, está haciendo historia, es una mujer altísima, guapísima, y ella justamente fue con ese objetivo al Miss Universe Ecuador, ¿no? Abrir el camino a una comunidad. Hay muchos comentarios a favor, muchos comentarios en contra. Sabía a lo que se venía, porque desde que estuve en el casting, los medios de comunicación ecuatorianos empezaron a hacer ecos de sus noticias, de esta noticia, y tú podías leer todo tipo de comentarios. Entonces, pero Kenia está ahí. Justo el día de ayer escogieron a las 5 favoritas para hacer una sesión de fotos con los cosméticos, Miss Universe Cosmetics, y Kenia fue una de las seleccionadas junto con... 5 favoritas, ¿de acuerdo a quién? De acuerdo, bueno, hay un poco de inconformidad en verdad con los fanáticos, porque hubo supuestamente páginas especializadas, daban su top 5, los fanáticos votábamos y también el staff de maquilladores. Entonces ahí tú sabes, hubo comentarios a favor, en contra, pero las 5 seleccionadas fueron Kenia Bonilla de Santo Domingo, Ica Márquez de Guayaquil, Nadia Mejía de USA, Dafne Currat de Tungurahua y Lisette Naranjo de Azuay. Ella regresa también, ella fue Miss Grand en el 2022-23, participó, si no me equivoco, con su Miss Universe México en el Miss Grand, estoy casi seguro, no estoy, pero igual estuve en el Grand. Entonces ese fue el top 5, pero justamente ahí ven a Quito, Samantha Kennedy, que es una de las grandes favoritas, y muchos de los fanáticos decían que ella debía estar en el top 5 también, y pues ahí hubo mucho argüenderío, como dirían ustedes en México. El argüenderismo a todo lo que da. A todo lo que Pues da. mira, a ver, hay algo pertinente que quiero hacerles notar para saber exactamente quién es Jorge Vega Reyes. Es director y fundador de Lunáticos Producciones, es cineasta, es docente universitario, es periodista, guionista y comunicador social. Entonces es importante que sepamos la trayectoria de lo que hace y cómo lo hace. Se acercó a la plataforma de Coronas de la Belleza para pedir una oportunidad de estar acá y con todo el amor del mundo se le da. Si se recibieron oportunidades en la vida, lo menos que puedes hacer es brindarlas en agradecimiento a lo que ha pasado y también de alguna manera de revancha para quienes no dieron oportunidades, decir, pues yo sí las doy, las oportunidades. Bueno, y por otro lado, estas imágenes me hicieron ver que esta candidata, esta chica de Corrosa que estaba con la banda, es una chica bellísima, ninguna le llegó al nivel. Divina. ¿Quién es ella? ¿Ella estuvo el año pasado o qué?
Ella es la actual reina de Guayaquil, se llama Jennifer Tutibén, una mujer altísima, es reina de la ciudad, sede, y obviamente ella quiere ir a Miss Universe Ecuador, no nos dice aún en qué año, pero sí es una mujer espectacular, como la ven, es altísima, y claro, muchos ya decían que ella debe ir a Miss Universe Ecuador. Esperemos que en algunos años vaya, porque actualmente la reina de Guayaquil estuvo en el reina de la ganadería también, en Colombia. Entonces está ella fogueándose en los concursos para después ir a lo más grande. El día que se presente, sueñen con la corona de Miss Universo. Habrá que ver la preparación, realmente cómo llegue, pero por la percha, lo que transmite, esa sonrisa, ese poder. Yo dije, ¿y esta chica por qué no va? Porque se lleva a Nadia incluso, ¿eh? O sea, la cuestión es que me encantó y me atrevo a decir lo que estoy diciendo. Y por otro lado, fíjate que sí, por aquí comentan, mira lo que dice acá. Esto me llama la atención. Dicen, van a coronar a Nadia, y qué mal esas cosas, porque eso es hacer perder tiempo a las demás. Tanto como perder el tiempo no lo es, porque las chicas como quiera se están preparando para recibir esta oportunidad de aprovechar las coronas de éxito, como comento. Pero también tengo un alto sospechosismo, que aunque a mí me gusta un poquito más Dafne, siento que no regresó para no llevarse la corona a Nadia. Entonces, ¿estarán de acuerdo o no conmigo? Siento que puede pasar. Lo mismo se decía ayer en Miss Universe Cuba, que ay no, que por el dinero de los papás, que ay no, por eso la chica que ganó. Pero al final de la historia era crónica de una corona anunciada. Creo que la chica tiene con qué y ya está ahí. Si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. Y si te da mucho dinero, aprende a hacer cosas muy interesantes con él. Entonces, bueno, por otro lado, acá siento yo que esta es otra crónica de una corona anunciada, como ha ocurrido en muchos años y en distintos países. Así que yo creo que desde ahora, o vayan haciéndose a la idea en Ecuador de que van a coronar a Nadia, o de pronto dejémonos sorprender, porque nada está escrito. En verdad, Nadia tiene una gran fanaticada, tiene una gran fanaticada, un gran apoyo, pero también quienes están ahí como luchando el Miss Universe Ecuador, como dijo Coquita, es Dafne Currat, es una mujer de Tungurahua que se lleva preparando varios años. Ella se preparó en Colombia con este preparador colombiano que se llama Luis, no me acuerdo el apellido, que está en Miss Universe, el reality, colombiano. Entonces, Dafne también considero que tiene muchas armas, muchas herramientas para luchar por ese puesto. Y Lizeth Naranjo es otra de las favoritas. Ella tiene la trayectoria del Miss Grand, también tiene muchos fanáticos. No creo que haya mejor escuela que un concurso Grand Slam que te puede dar y que regrese. También estuvo en Reina Hispanoamericana, también Lizeth Naranjo fue top 10 de Reina Hispanoamericana. Entonces también es como diríamos, una veterana en los concursos de belleza. Entonces, de ese top 3 es de las grandes favoritas para el Miss Universe de Ecuador. Asimismo, pero a David también se va a elegir a la Miss Supranational y a la Miss Grand. A la Miss Grand. Esta franquicia no tiene la de Miss Mundo, ¿verdad? Es esa parte. Sí tienen ellos la franquicia de Miss Mundo, pero hacen otro certamen. Seguramente, porque no han anunciado que este año van a elegir también al Miss Mundo. Han anunciado que van a elegir Grand, Universe y Supra, pero no han comunicado aún como la forma, si va a ser el mismo certamen, designación, pero se tiene previsto que las 3 reinas salen de este concurso. Salen de este certamen. Esas 3, Supra, Grand y Universo. Sí. Bueno, ya con el Grand, a ver, con el Grand no hay problema, porque pues ahí está Nawad, y bueno, es Miss Universe, y él tiene la franquicia también de Miss Universe en Tailandia. Y por el otro lado, el que es el dueño de Miss Polski, del Supranational, pues también está con el Miss Universo por el Miss Polski. Entonces esos 3 certámenes pueden hacerse en combo, y pues ahora sí que se le van a cuadrar al jefe universal. Entonces, pues, de alguna manera es comprensible que se estén dando así las cosas. Hay una chica de cabello muy cortito que me parece muy guapa, Se llama Bárbara Bernal, es señorita Los Ríos, es un rostro nuevo en los concursos de belleza, tiene una historia muy linda. Les invito a que vean su video de introducción, en el cual ella cuenta una historia en el que ella siempre fue fanática de los concursos de belleza, pero ella nunca se veía en un escenario, porque decía, ellas tienen el cabello largo, son súper altas, muy voluptuosas, y ella dice, yo represento a la mujer real, otro tipo de belleza. Entonces tiene una historia muy linda,
y me gusta que la destaques, porque es uno de los rostros nuevos en esta edición, o sea, su primer concurso. Me llamó Jorge, mucho la ¿tienes atención. el Instagram, por favor? Bárbara Bernal, pueden ponerle ya después. Bárbara Bernal. Te digo específicamente cómo está en redes. Bárbara porque Bernal LF. Dame un segundo, ahorita estoy justo No. viendo. Ella está como A Bernal Llanes. A Bernal Llanes. A Bernal Llanes. A Bernal Llanes, igual. Ok. Ajá, A Bernal Llanes. Ajá. Acá llega la Rompecatres 4K diciendo quién ganó. No, hoy no hay certamen. Mañana vamos a reaccionar al Miss Universe Honduras. Nada más que me quiero enterar por dónde lo podemos ver, porque que esté así. Y también comprar unas megas al Oxxo y que no falle el internet y tantas cosas para mañana estar en vivo. Pero hoy no. Dice acá Leonardo Emir, ¿es ella? No es ella, no es ella. Sí, pero esa es una foto antigua. Puedes ver otra, ella es Bárbara Bernal. Ah, porque ahorita anda con el cabellito cortito, ¿verdad? Sí, yo me refiero a una de cabello cortito. Ella, ¿es la misma? Sí. Ay, se ve mejor así. Se ve más linda así como anda ahora. Dice... Asimismo, hay Los Ríos rumbo al concurso nacional de belleza 2025. Bárbara tiene 22 años, estudia Derecho y es modelo. Ah, 22 años, muy bonita edad, muy buena, muy correcta. Pues me encanta más peloncita, no sé por qué, lucimos más bellas. Asimismo hay otra favorita por los fans para el Miss Grand, que es Samantha Kennedy. Ella participó en el Miss Ecuador de la anterior organización en el 2022 y fue segunda finalista. Ella también es gran favorita, está apoyada. Samantha Kennedy, una artista muy reconocida aquí en Ecuador, es cantante, es bailarina y está con un gran apoyo para el Miss Grand y también es uno de los perfiles que tiene un fandom muy, muy grande. ¿Me pueden repetir la cuenta de la chica que mi maestra asegura va a ganar la corona? Samantha Kennedy, con Q. Gracias. Con Q de Cuquita. Samantha. Entonces, hay un muy buen nivel, Cuquita. La competencia está muy fuerte y por ahí dice que cuenten los chismes de la concentración. Sí, pues, acá por eso dejé este comentario. Como toda concentración, muchas favoritas caen, otras suben, porque, como dijo Cuquita, en grupo se ve quién es quién, y no solo por la estatura, sino también por su presencia, por su actitud. Entonces, van 3 días de concentración apenas, entonces es como un tiempo muy... Entonces, entre las otras favoritas también está Kika Márquez, que es una chica de raíces brasileñas y ecuatorianas, ella aquí de Alsupra. Hay también es que hay varias chicas guapísimas, ¿no? También tenemos a varias candidatas mamás, por ejemplo, la señorita Cuenca, que también regresó a los concursos de belleza. Ella es presentadora de un canal de televisión muy importante. También está, por ejemplo, Chantal de Galápagos, que también es mamá. Entonces hay como muchas candidatas, muchas favoritas, y pues estamos atentos a ver qué va a pasar. Nos vas a traer y nos vas a informar aquí de pronto de todos esos pormenores que haya. Es cuestión periodística, no argüendera. Yo voy a estar en la final, así que van a tener la información de primera mano. Ay, porque vamos a estar el día de la final conectados y de pronto pues vamos a enterarnos de cositas y nos dirás y vemos qué pasó y qué ocurrió y te conectas y lo que no necesites por ahí para que tengamos la primera mano toda la información. ¿Tú tienes tus propias redes, Jorge? Sí, bueno, tengo la red donde yo sobre todo trabajo información de concursos de belleza porque yo doy clases de oratoria. Ay, mira, nos complementamos. Sí, justamente. Mi página es Oratoria y Belleza y mi página personal Jorge Vega Reyes Pero entonces ambas son de Instagram. Ambas de ellas. ¿Dónde más activo está? Ahí por ahí también subí algunos estados ahí para que nos vean, ¿no? Sí, entonces es parte de ello, ¿no? Ajá. A ver, las estoy poniendo aquí. Oratoria y Belleza, ahorita los voy a subir. Y la otra se llama así, Jorge. Ya tienes un seguidor, Jorge. Te estoy siguiendo ya.
Muchas gracias. Ya después te doy el follow también. Jorge Vega, perdón, a ver, dime. Sí, Vega Reyes, así tal cual. Ajá. Vega Reyes. Entonces, mira, para ahorita subirlas aquí. Tú ya lo sigues, Cookies. Sí, a ver. Ya estaba enterada, pero gracias por el dato. Sí, a ver, vamos a ver. A ver, que se suban ahorita aquí. Es que está pujando esto. Como son los datos del celular. Ay, pobrecito, lo quiero mucho. ¿Pero qué fue lo que ocurrió, maestra? Pues nada, que eventualmente tienes problemas para conectarte. Pues fíjate que no tengo muchas relaciones. Ya ando discutiendo aquel programa. Para conectarme, soy muy conectada siempre. No, pues pasa que como se avecina tormenta tropical, ya desde poquito antes de que empezara este en vivo, empezó a fallar y se iba al internet. Terminé el video anterior, el en vivo, y apenas tuve tiempo y empezó a fallar. Y ojalá que se componga para la hora del en vivo más tarde. Y pues nada, que no se compuso. Y no, empecé muy bien y luego se fue la señal. Y ahorita Marco Antonio ya volvió a reiniciar, déjenme ver, el módem. Mira, David y Cookie, te cuento que justamente aquí está conectada Neida Barcos, ella es la preparadora de la chica de cabello corto que les gusta. Mira. Hola, Neida. Neida, entonces, justamente ella es la preparadora de Bárbara, la chica que ustedes destacaron, y es una gran maestra preparadora, y pues ahí saludos a Neida, y además Neida también es reina de belleza. Ay, pues qué maravilla, Neida, muy, muy bien. Oye, pues me encantará entonces, para no quedarnos ahorita sin internet o que vaya a pasar algo. Chicos, estamos con muchos temas, esperemos que para mañana se mejore la conexión para ver el Miss Universe Honduras. El sábado vamos a transmitir, vamos a reaccionar también al Miss Universe Guatemala y vamos a tener mucha actividad todos estos días porque ya se vienen en racimo todas las finales de Centroamérica, muchas de Sudamérica, la mexicana que se viene para el mes de septiembre, que la vamos a andar cubriendo, fíjate, la vamos a andar cubriendo allá en Guadalajara, entonces tendremos la oportunidad de estar también comentando los pormenores que puedan ocurrir por allá, y hay muchas sorpresas que tendremos aquí en Coronas de la Belleza, la más reciente, pues que me quedé sin internet. Pero bueno, vamos a continuar viendo esta concentración de las chicas. Podríamos apuntar para cerrar este en vivo que las grandes favoritas sigue siendo Nadia Mejía, una de ellas. Sí. Las grandes favoritas por los fans y sobre todo por los eventos previos: Nadia Mejía, Dafne Currat, Naranjo, Samantha Kennedy, Kika Márquez. También está sonando mucho la señorita El Oro, que se me olvida en ese momento, Melanie, se llama también Mariola, que es de Guayas. Por ejemplo, también suena nuevos rostros como Bárbara, que tú mencionabas, de cabello corto, Majito, que es mamá de Cuenca. Hay una chica también, Kenia, obviamente también está sonando mucho. Kenia, esta reina de ébano, guapísima, altísima. Entonces sí, es como... Sí hay muchas chicas, no hay muchas chicas, pero hay como que ese top 5, un top 6, un top 7 están ahí como se siguen manteniendo, ¿no? Se siguen manteniendo. Por acá dice, Neida, te amo, mándame besitos, dice J.L. Álvarez Bustamante. Millones de besos para ti, se los manda Neida. Muy bien, Neida. Es la preparadora de Bárbara. Sí, Neida, ¿qué posibilidad hay de que te nos unas en el siguiente en vivo? Estaría increíble que estuvieras por acá para platicar de forma muy madura, consciente y real de cómo ves las posibilidades. Por supuesto que tu corazón está con las candidatas que preparas, pero pues también de pronto, yo a mis chicas que preparo también les digo, oigan, si no las pongo en el top es porque se les están comiendo el mandado. Entonces, ni modo. No es lo mismo que, digo, están comprándome las clases, pero no el top, chicas. Y ese no está a la venta. No es que me ponga a subastar tops ahorita, no, para nada. Eso sí que no, pero lo importante es que seamos objetivos al momento de estar en un certamen. Siempre que estás participando en el deporte, en oratoria, en certamen de belleza, hasta en la política, la posibilidad de ganar está. De no ganar, también. De comprar algo, también. Entonces no sabemos qué pueda ocurrir, chicos. Ni modo. Aquí no se dicen las cosas a medias y se dicen
como son. Mira, Neida nos dice, con todo gusto, para mí es un placer, gracias por la oportunidad. La gratitud es recíproca, entonces nos estaremos comunicando, mándame un mensajito privado, por favor, directo, más bien, ahí al Instagram. Yo puedo darte el contacto. Ah, bueno, perfecto, me parece muy bien, y entonces planeamos, a ver, el domingo hay certamen, no, ¿verdad? No hay en vivo de ninguno, no. Bueno, podríamos hacer un en vivo largo y argüendero, donde hablemos de Miss Universe Cuba, de lo que está pasando en Ecuador, de lo que acaba de pasar el día anterior en Guatemala, de lo que va a pasar en Honduras mañana, o sea, de lo que han dicho de nuestra Miss Universo, que no paseaba y ahorita ya a todo el mundo la inspiró, de la doble cara y la memoria corta de todo el mundo, y entonces de todo ese argüenderismo que no me gusta, pero lo hago por profesionalismo, tendremos para todos ustedes. Y periodismo. ¿Cómo ven? Periodismo de alto nivel. Argüendero. Altísimo. Y ahí también vas a tener ya los videos editados de las chicas que te mandaron saludos a ti desde la concentración. ¡Ay, correcto! Las coronas de la belleza. Entonces, ¿a qué hora te resulta más práctico? A ti que estás en Ecuador. ¿No hay problema? El domingo es mi día libre, así que a la hora que tú digas. ¿A poco tenemos la misma hora? Estamos, ¿cómo se llama? Una hora, ellos van una hora adelante. Ellos van una hora adelante de acá. Si aquí en México son ahorita las 9:51, allá van a ser las 11. Ok. ¿Y tú dónde vives? ¿Allá en qué país, en qué provincia? En la ciudad de Quito, en la capital. En Quito. Ok. ¿Y qué es lo bonito de allá? Muchísimas cosas. Muchas gracias. Tus reflejos, Cuquita. Bueno, obviamente en Quito tú tienes el centro histórico más grande y mejor conservado de América Latina. Tienes la mitad del mundo, el monumento, obviamente, donde se juntan todos los puntos estratégicos. También tienes áreas naturales y tienes una gastronomía exquisita. Así que cuando vengan a Quito, Cuquita, David, se quedan en mi casa, les hago el city tour, nos vamos a conocer, a comer, a tomar algo rico, así que yo soy un excelente anfitrión. Así que igualmente, cuando vengas a la Ciudad de México, tienes tu casa. Yo estuve en México y me encantó. Cuando regreses. Sí, quiero regresar. Yo estuve en el 2022 en México en un festival de cine, participando, estuve en Guanajuato, estuve en Ciudad de México, me fui por San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, y yo enamorado de su país. Quiero regresar. ¡Ay, qué maravilla! Pues mira, yo creo que va a haber mucha reciprocidad porque te aseguro que todas mis joyas también tienen el centro bastante histórico, con muchas historias que contar. No puede ser, seguramente es, porque hasta historias tristes. Los centros históricos poco visitados, ahí anda la Llorona. Y mira, por acá nos dice Neida, Guayaquil es mejor, dice Neida. Ella es de Guayaquil, una ciudad muy linda donde va a estar el concurso también. Y justamente José, que está ahí comentando, él es diseñador de trajes típicos. El año anterior él hizo una propuesta que se llamaba La Dama Tapada. Un traje muy lindo, le fue bastante bien. Y también siempre está haciendo trajes. Entonces, Cuquita es gran seguidor tuyo. Si le mando un saludo, él es un gran diseñador. Y con él disfrutamos mucho de todos los concursos. Y vamos a estar en la final con él también y con Neida. Todos los que estamos aquí. ¡Ay, qué maravilla! Pues cuando hagamos los especiales, supongo que ellos van a estar allá en la final, pero tenemos que hacer una como torna final, es decir, ¿qué pasó anoche? Y entonces ahí podríamos tenerlos a todos ustedes para que nos comenten pormenores y cosas que hayan ocurrido. Te tiene una propuesta, Neida Barco, a ti, Baico, dice, yo los llevo a ver a los chacales más bellos de Ecuador. Ay, ¿de qué cara me viste, querida Neida? Pero acepto la invitación. Interés turístico nada más, solamente. Para conocer. Perfecto. Para conocer. Dicen que esos personajes existen. Y hay que comprobarlo. Acuérdate, Cuquita, aquí hacemos periodismo de alto nivel. De impacto. De Loja es la ciudad más linda de Ecuador, dice J. Álvarez Bustamante. Oh, gracias. Ecuador tiene muchas ciudades muy lindas. Es un país tan pequeño, pero tenemos 4 mundos. Tenemos los Andes, la Amazonía, Galápagos, la costa. O sea, en verdad tenemos cosas increíbles. Wow. Aquí hay un dicho muy importante que dice, en un solo día tú puedes desayunar junto a un nevado, puedes almorzar
junto a la playa y cenar en la Amazonía en un solo día. Y dormir en los brazos de un chacal, ¿qué tal? Combo completo, Cuquita. Si no, qué barbaridad. Maestra, estaba muy romántico lo que decía mi querido, y usted con lo del chacal, se dice con un príncipe. Con un mancebo. O cómo se dice por allá, ¿qué palabra? Con un joven mancebo rentacuerpo. Ay, tampoco es. Es guapo, es simpático, no igual las mismas palabras, sí. Igual. Tenemos, hasta no tienes un acento particular, ¿verdad? Hablas muy neutro. Neutro. Las personas de Quito dicen que tenemos un acento muy neutro. Incluso cuando yo estuve en México, pensaban que yo era de allá. Ajá, y yo les decía, no, yo soy de Quito, porque dicen que la capital... No soy de allá, soy de acá. El acento es muy neutro. Y cuando estuve una vez en Guatemala, en cambio, pensaban que por el acento yo era mexicano. Sí. Ajá. Sí, parece. Es muy acá de Polanco. Sí, los guayacos tenemos sabor. Dice Edison Jaramillo. Todos de ahí. Los de Guayaquil. Hablando sobre sus ciudades, todos, obvio. Sí. Por acá nos dice Leonardo Emir Guanipa González. Nadia usó un vestido cóctel contando que su vestido era un recordatorio al verde menta que usó Constanza Báez. Así es. Un homenaje a nuestra Constanza, la ecuatoriana que más lejos ha llegado a Miss Universe y nuestra Miss Universe. Además, ese traje color verde menta le va muy bien también a Nadia. Sí. Porque es un color, ellas son como canela. Sí, yo como fanático considero que Nadia está jugando con otras cartas, la veo como más preparada. Por el momento en concentración la he visto como más preparada que el año anterior. Entonces, nos está dando más por el momento y esperemos que siga así y que la vemos más enfocada, con mucha más preparación. Vamos a ver qué pasa. Van 3 días apenas las chicas, sí. Faltan 15 días, entonces todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. Mira, Neida nos dice, sobre todo eso, acá serán amados por los hombres, peor siendo extranjeros. ¿Cómo? Eso. Todo el amor del centro del mundo se va a sentir. Neida, ahí les dices que va a ir un chile verde mexicano. Para hacer una buena salsa martajada en molcajete. Para que vean lo que es picoso. Ay, Dios de mi vida, no prometas lo que no será. No vas a andar como Raúl Rocha, diciendo que lo nunca ha visto y luego resulta. Maestra, tenía que decirlo. Sí, no, muy bien, muy bien. Dice acá, dice Jaramillo, espero acompañarlos en los próximos en vivos para comentar todo del Miss Universo Ecuador. Sí, vamos a tener un en vivo muy interesante el próximo domingo para que te vayas programando y no lo voy a hacer tarde. Es que nos iba a acompañar Edison hoy, pero él atiende una situación médica de su mami y la señora a esta hora la está atendiendo. Entonces me dijo, no puedo a esa hora, pero entonces el domingo a ver si lo organizamos tipo 7 de la tarde, hora de México, 8 de la noche de allá de Ecuador, y entonces pues ya, o 7, ya veremos. Voy a acomodar la agenda para el domingo. Por acá dice, Nadia subió en este segundo intento, dice Edison Jaramillo. Mariola también es guapísima, dice el pueblo de Nadie. Es de Guayas. El maestro J.L. Álvarez dice, Kike está subiendo como la espuma. Si ella sí lo desea, puede ganar. ¿Tanto así? ¡Qué maravilla! Ella es la chica que te digo que tiene raíces brasileñas y ecuatorianas. Y igual estuve en el top 5 del Miss Universe Cosmetics y en la sesión de fotos es guapísima. También un rostro increíble. La sacan mucho en videos, en contenido, porque tiene una personalidad increíble, muy cercana y está subiendo mucho. Y ella también no es nueva en los concursos. Maestra, ¿y quién es la chica Vizcaíno? ¿Quién es? Ella es una de las que mencionaste de Pichincha, que ella tuvo un regional, entonces tiene una organización, acá es provincial, se lo llama. También una chica guapísima de cabello negro. Quizás el único pero que yo le vería, que siento que es muy pequeñita de edad. De estatura, de edad. Creo que tiene 21 años, 20 años, y siento que debía esperarse un poquito porque tiene un rostro espectacular ella. Yo la vi en persona, yo estuve cuando ganó. ¿Cuándo llegaron? Y es muy, muy linda. Maestra, ¿puedo hacer una pregunta? Hágala. Quería preguntarle, Jorge, si en Ecuador ha habido una reina a Miss Universo negra. Sí, hemos tenido específicamente
4 reinas negras para el Miss Universo. La primera fue Mónica Chalá en los 90, después tuvimos a Soraya Ogonaga, igual en los 90, en el 2010 Lady Mina, que participó con Jimena Navarrete, y en el 2022 Nayeli González. La chica de Esmeraldas, ¿verdad? Ajá, con el afro, una chica ella representaba a Esmeralda. Sí, hemos tenido 4 reinas afro acá. Yo creo que deberíamos haber tenido más mujeres negras reinas, porque hemos tenido unas negras espectaculares, pero lamentablemente las han dejado muy abajo. No sé si fue cuestión de la organización, racismo, no sabe decirte, pero unas negras espectaculares. Una de ellas, Eliana Quinteros, en el 2008, ganó todas las bandas, mejor rostro, mejor cuerpo, mejor, o sea, todo, y la dejaron de quinto lugar. Y la que ganó... ¿Qué pasa? Sí, pero unas negras, en el 2009 también Gabriela Ulloa, una negra de 2 metros, guapísima, la dejaron de segundo. O sea, hemos sido negras bellísimas. Es que en Ecuador hay mucha diversidad, tenemos mujeres negras, tenemos mujeres mulatas, mujeres, o sea, mucha diversidad. Un crisol. Toda América Latina somos un crisol, algunas razas predominan más que en otras, pero sí, por ejemplo en Perú ahorita está dominando la raza japonesa, ya tiene tiempo de que está todo lo que da, y acá tenemos ya mucha gente coreana últimamente, chinos desde hace tiempo, entonces nuestra Andrea Mesa tiene influencia china precisamente, entonces pues hay de todo, en mi caso española, francesa y mexicana, y purépecha, somos un licuado genético. A mí me encantan las reinas mexicanas, o sea, me encantan sus reinas. Mi favorita es Elisa Nájera y Priscila Perales. Me encantan esas. Y fabulosas, maravillosas, diosas, también las amo. Justamente apenas antier posteé a Priscila y hace 2 días me aventé otra vez el Miss Universe 2008. Acá de pronto, y lo hemos platicado mucho, las reinas no fueron un problema, la mayoría, porque sí hubo brujas sin escoba, pero realmente tenían una preparación desenfocada, digamos, por decirlo menos. Somos objetivos, Jorge, sabemos que ellas eran reinas icónicas. Yo con Elisa sufrí tanto, pero admito y acepto el triunfo de Venezuela porque se comió la pasarela con el vestido. Claro. Con mucha simpatía. Ella parecía que estaba en su casa, tranquila, mientras mi Elisa estaba nerviosa, estaba intranquila y estaba en su papel de, tú eres perfecta, no te rías, no hagas nada, tú así. Entonces, pues se fue la corona. Pero bueno, así pasa, pero bueno, siempre hay asegúnes y destinos. Y ahora siempre hay que trabajar de aquí para adelante. Vamos a ver qué hace nuestra organización nacional. Vamos a ver también, está envuelta la organización ecuatoriana de pronto en dimes y diretes con la directora. He leído muchas cosas de que ponte a hacer menos política y más certamen y cosas raras. O sea, realmente está la pólvora muy sensible para que haya mucho ataque, pero pues en todos lados se cuecen habas y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Así es. Sí, pues además, bueno, nos vemos el domingo, chicos. Si hay otra cosa que comentar. Nos vemos el domingo. Voy a decir la Neida también, entonces, para que se une el domingo. Domingo, si quieren, 7 de la tarde, hora de ustedes, 6 de la tarde, horario de nosotros. Y ya organizo, si hay otras cosas, las organizo alrededor de eso. Siento que puede llegar a ser un en vivo larguito. Mis joyas les encantan que sean los en vivos largos. Así que le vamos a dar 2 horas. 3 horas, lo vamos a dejar para que fluya hasta la hora que se pueda, porque va a haber mucha tela de dónde cortar. A comprar la botella de vino y a preparar ese domingo con unos quesitos y bueno, a la botanita también, porque siempre se ocupa. Maestra Cuquita, un gusto como siempre la invitación, estar con usted el día de hoy. Un gusto, Jorge, conocerte y bueno, en estas condiciones, una disculpa, pero eres bienvenido a la familia de mi querida maestra, ya que pues aquí yo ando de huelemoles y de mitotero siempre, entonces oye, te doy la bienvenida. Estuviste muy bueno, tu huelemolismo estuvo buenísimo porque salvaste esta falta de megas del Oxxo, entonces te lo agradezco de todo corazón, sacaste la casta como buen profesional que eres, los estuve observando y me llené de orgullo como si tuviese parido, pero no. Viniendo de usted, maestra, me voy a dormir tranquilo. Gracias, maestra.
Y Yo gracias, decía Jorge, de, por tu tiempo. Gracias, Cuquita, gracias, David. En verdad, esta hora pasó volando, hablando sobre lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Espero no sea la última vez que invite no, a ¿No? colaborar con ustedes y sobre todo juntar esa pasión por los concursos. Y aquí estamos justamente, ya voy a decirle a Neide entonces para que nos acompañe el domingo y concuerdo con lo que dice David, traer el vinito, los quesitos y que el live sea largo. largo, 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 a ver si aguantamos. No sé si aguanten los megas o el cerebro de tanta comedera y Pues tanta mira, bebida y tanto todo. 1 hora y ya se fue como agua. Ahora, por eso Cuquita te dice que vengas preparado, porque hasta luego los que anden en la calle, pues yo no sé cómo le hacen, pero ahí andan, las 3 horas se las avientan en vivo, plática y plática todos. Así Así que que el aquí está, domingo en vivo largo, así es, largo y tendido, maestra. ya quedó. 6 de la tarde hora del centro de México, 7 de la tarde hora de Ecuador. Y bueno, mañana nos vemos con el Miss Universo Honduras, el viernes no, sábado con el de Guatemala. Y lo que se vaya juntando, chicos, que si esto nos encanta y lo podemos realizar, pues aquí está. Así es que por lo pronto, chicos, les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Pásenla bien, chicos. Hasta mañana. Chao, Ay. chao, David, gracias. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.
déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.